tratamos en un minuto de reseñar esa vida política a la cabeza del gobierno de la República Islámica de Irán del presidente Seyed Ebrahim Raisi y también del ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir Abdollahian, que murieron después de que el helicóptero en el que se transportaban se estrellara en las montañas del noroeste de la República Islámica, un incidente que tenía lugar en la provincia de Azerbaiyán Oriental, después de que el mandatario y su delegación que le acompañaban regresaran luego de inaugurar 2 represas hidráulicas en la frontera con Azerbaiyán, en las fronteras con ese vecino país. El helicóptero tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido a las difíciles condiciones climáticas, incluidas fuertes lluvias y densa niebla que hicieron sumamente difíciles las labores de búsqueda y rescate. Tenemos la información. Bienvenidos. Último viaje del presidente Seyed Ebrahim Raisi. Lo hizo como desde el principio de su mandato, manteniendo estrechos vínculos con vecinos y países de la región. Sin embargo, este último periplo a Azerbaiyán reconfirmaba la buena relación entre Teherán y Bakú. Tras impases de años anteriores, los 2 mandatarios inauguraban una presa, la tercera que las 2 naciones construyen en el río fronterizo Aras. A la 1 de la tarde, el presidente y su compañía viajan de regreso en un convoy de 3 helicópteros que sobrevolaban la zona. 1 hora después, uno de los helicópteros, el que tenía a bordo al mandatario y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, entre otros funcionarios, pierde el contacto y sufre un aterrizaje forzoso. Decenas de equipos de búsqueda y rescate se dirigieron de inmediato a la zona. Las condiciones climáticas adversas hicieron sumamente difíciles las labores de los rescatistas. Tras una intensa y fría noche, luego del amanecer, los rescatistas de la Media Luna Roja iraní avistaron el aparato en el bosque de Dismar, en la región iraní de Azerbaiyán Oriental. Luego llegó la confirmación oficial del martirio, que no solo impacta a Irán y la región, sino al mundo entero. El querido Raisi no conoció el cansancio. En este trágico accidente, el pueblo iraní ha perdido a un cordial, leal y valioso servidor que anteponía a todo el bien y la satisfacción del pueblo. Señal de satisfacción de Dios, razón por la cual los disgustos causados por la ingratitud o el escarnio de algunas personas malevolentes no le impedían trabajar día y noche por el progreso y la mejora de la situación. Ayatollah Seyed Ali Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Junto al mandatario viajaban el canciller Hossein Amir Abdollahian, Malek Rahmani, gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, Seyed Mohammad Ali Hashem, imam del rezo colectivo del Viernes en Tabriz, capital provincial, el general Seyed Mehdi Mousavi, comandante de la unidad de protección del presidente, y 3 pilotos que acompañaban la delegación. Las reacciones alrededor del mundo no tardaron en llegar. Una de las primeras fue del presidente venezolano Nicolás Maduro. Estoy consternado ante la dura noticia sobre la sensible pérdida física del presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi. Asilia, quien es amiga de su señora esposa, y a mí nos embarga un gran dolor por tener que despedir a una persona ejemplar, un extraordinario líder del mundo como lo es y será por siempre nuestro hermano Ebrahim, un excelente ser humano, defensor de la soberanía de su pueblo y amigo incondicional de nuestro país. Desde tierras bolivarianas expresamos nuestro profundo pesar al líder supremo Ayatollah Ali Jamenei y deseamos que haya consuelo divino por tan sensibles pérdidas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió al presidente iraní como un político destacado y dijo que su muerte era una pérdida irreemplazable. Putin señaló que Raisi fue un político destacado cuya vida entera estuvo dedicada a servir a su patria y como verdadero amigo de Rusia hizo una valiosa contribución personal al desarrollo de las relaciones de buena vecindad entre los países. El presidente de China, Xi Jinping, lamentó que la trágica muerte del presidente Raisi fue una gran pérdida para el pueblo iraní.
dijo que el pueblo chino ha perdido a un buen amigo. Xi señaló que desde que asumió el cargo, el presidente Raisi hizo importantes contribuciones para mantener la seguridad y la estabilidad de Irán y promover el desarrollo y la prosperidad nacional. Y también ha realizado esfuerzos activos para consolidar y profundizar la asociación estratégica integral China-Irán. Desde Asia Occidental, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, expresó su sincera simpatía al líder de la revolución islámica, la familia de los mártires y la nación iraní por el doloroso incidente del helicóptero. Recordó su estrecha cooperación con Raisi y destacó sus trabajos para que las relaciones estratégicas entre Siria e Irán siempre se fortalezcan. A la par, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas expresó sus más sinceras condolencias y solidaridad al líder de la revolución islámica, al gobierno y a la nación de Irán. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, extendió sus condolencias y más sinceras simpatías al hermano pueblo iraní. Según el portavoz presidencial, el mandatario manifestó su solidaridad con los dirigentes y el pueblo iraní tras la tragedia. El primer ministro iraquí, Muhammad Shia al-Sudani, emitió un comunicado expresando sus condolencias y solidaridad al pueblo y el gobierno de Irán por el martirio de Seyed Ebrahim Raisi. Como muestra de respeto hacia el presidente, sus colegas y en solidaridad con Irán, Pakistán ha declarado un día de luto nacional, durante el cual su bandera será izada a media asta. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del presidente de Irán. El presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, emitió un mensaje y expresó el pésame del bloque europeo por el martirio de Raisi y su canciller. Lo mismo ha ocurrido desde el gobierno de Turquía. Le deseo la misericordia de Dios al difunto Raisi y al ministro de Asuntos Exteriores iraní y a otros funcionarios que perdieron la vida en el accidente. Me gustaría expresar el profundo dolor que sentimos por este trágico accidente. En nombre mío, de mi país y de mi nación, ofrezco mis condolencias al pueblo iraní. Según la Constitución de la República Islámica, tras el fallecimiento del mandatario en ejercicio, el vicepresidente primero de la República tomará el mando y las responsabilidades. Ahora el viceprimer ministro del presidente Raisi toma el papel del presidente. Durante los próximos 50 días, con la ayuda del presidente del Parlamento y el Poder Judicial, estas tres personas prepararán la situación para realizar una elección en breve. Dentro de 50 días la gente acudirá a las elecciones para elegir el nuevo presidente y después presentarán a los ministros ante el Parlamento y después de la votación darán la confianza parlamentaria. Por lo tanto, nada interrumpirá el rumbo en el país en especial. Es verdad que estamos de duelo y tenemos gran dolor, pero la ley y nuestra Carta Magna es tan fuerte que tiene previsto cualquier situación que pueda ocurrir y todos sabemos cómo tenemos que trabajar para evitar que no ocurra nada por esta pérdida y estos vacíos que dejan. Raisi, un acérrimo crítico de la presencia estadounidense en la región y su política de imponer sanción a naciones independientes, prometió no perder ni un solo momento en lograr que se levanten las sanciones contra Irán. Fue un fiel defensor de la causa palestina y no esperaba para manifestar abiertamente su contundente rechazo al genocidio que perpetra el régimen sionista en la Franja de Gaza. Tampoco desestimó las capacidades de producción nacional en todos los ámbitos: fortalecimiento militar, productivo, económico y científico. Figuró durante su corto periodo de gobierno. Vaya manera de comenzar la semana en la República Islámica de Irán. Vamos de inmediato con el análisis. Nos acompañan los expertos para tratar de encajar en toda esta situación. Esta noche le ve en pantalla. Nos acompaña desde Caracas, en Venezuela, Luis Javier Ruiz. Luis Javier es politólogo, por supuesto analista político, analista internacional, investigador, también articulista, que lo decía, está en Caracas, en Venezuela. Qué gusto que nos esté acompañando desde Quito, en Ecuador, Eduardo Meneses, también analista político, analista internacional, le ve en pantalla, seguidor muy acérrimo de todos esos acontecimientos que han venido ocurriendo a lo largo de los últimos años en esta región de Asia Occidental y de Medio Oriente. Señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, buenas tardes, buenas noches desde Irán, bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Feliz tarde, feliz noche para todos.
Gracias a los dos por acompañarnos. Luis, quiero comenzar con usted. Hablemos bueno, primero, ¿cómo se está viendo desde Venezuela, ¿no?, esa tragedia que ocurrió en Irán a lo largo de este fin de semana? Lo primero que quiero es manifestar el sentido de solidaridad con el pueblo de Irán, con el gobierno de Irán, con nuestros televidentes que habitualmente conocen sobre la política iraní a través de estas pantallas, a través de este canal, que ha hecho un trabajo importantísimo en conectar a América Latina con Irán y con esa parte del mundo. Como también lo hizo el propio presidente de Irán en su momento, cuando realizó una importante gira en América Latina el año pasado, comenzando justamente por Venezuela, debido a esos estrechos vínculos que se construyeron entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Ibrahim. No en vano, en plena pandemia, el 2020, quien estuvo brazo a brazo y codo a codo soportando las sanciones criminales de Estados Unidos impuestas a la industria petrolera venezolana fue Irán. Recordamos aquella épica de los buques petroleros que atravesaron el Atlántico y llegaron a puertos venezolanos para suplir las carencias que había en materia de combustible y otros derivados necesarios para la economía venezolana. Eso denota el compromiso de la alianza que se construyó, más allá de una alianza económica, política, fue una alianza de solidaridad que se tejió durante muchos años, en especial los últimos 2 años, como parte de una nueva comprensión de las relaciones internacionales. Y basado en ese antecedente, obviamente, cuando conocemos nosotros de este lado del planeta sobre esta angustiosa noticia, que nadie está preparado para este tipo de noticias, pero así es la vida de incierta y así es la vida de impredecible, y que de una manera u otra siempre se mantuvieron las esperanzas de conseguir con vida a los tripulantes del helicóptero que lamentablemente se precipitó a tierras. El presidente Nicolás Maduro ha sido uno de los primeros que ha manifestado su consternación por el hecho, y por lo tanto el Estado venezolano en su conjunto, a través de su Cancillería y de distintos ministerios, ha manifestado el pesar y el profundo sentimiento que embarga a las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Irán. No solamente desde el punto de vista de las relaciones que existían entre ambos presidentes. Por ejemplo, hay un programa importantísimo, se llama Semillero Científico, que está en cooperación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela y el Ministerio de Ciencia de Irán, donde muchos adolescentes y jóvenes fueron intercambiados para aprender sobre temas de ciencia, de tecnología y de cultura entre Irán y Venezuela. Es decir, bueno, en este momento hay además varios estudiantes venezolanos en la ciudad de Gazvin. Sí, hay un hermanamiento. Hay un hermanamiento político y cultural importante, y por lo tanto para nosotros no solamente se ha perdido un buen presidente en cuanto a las relaciones internacionales, sino que se ha perdido a un hermano, un aliado en estos nuevos retos que plantea las relaciones internacionales actuales en un mundo convulso, además por decirlo, y que se pretende con un esfuerzo abismal desde diversas partes del mundo construir un mundo que se adecue a las nuevas demandas de nuestros pueblos y por supuesto de medio de las carencias, de los errores y los aciertos. Ha sido un presidente que ha mostrado el interés de hacer del mundo algo distinto. Eduardo, hablemos de ese Seyed Ebrahim Raisi a la cabeza de una República Islámica de Irán que ha sorteado sanciones, ¿no?, con mayor intensidad durante los últimos años, con mayor intensidad sobre todo desde 2018, que ha sorteado ataques terroristas, que ha sorteado intentos de desestabilización, que ha sorteado sobre todo amenazas de expansión de una guerra regional por parte del régimen de Israel. ¿Cómo es visto todo esto desde Ecuador, Eduardo? Bueno, mira, primero que nada yo también quiero iniciar, ¿no?, pasando mi muy sentido mensaje de solidaridad a todo el pueblo iraní frente a esta muy triste noticia, ¿no? Yo creo que en lo que tú mencionas, ¿no?, sobre lo que hizo el presidente iraní en estos años acerca de cómo sortear el bloqueo económico, que finalmente es un bloqueo económico totalmente criminal en contra de un pueblo, hay algo que es fundamental. Yo creo que hay 2 ejes
que Irán en términos geopolíticos fue fortaleciendo cada vez más. El uno tiene que ver con la integración regional, pero que por un lado se traducía también con algunas de las otras grandes potencias de los BRICS, como China y Rusia, por ejemplo, a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? Ha sido un paso fundamental, creo yo, para que el pueblo iraní pueda ir construyendo un horizonte soberano, a pesar de todas las limitaciones que se le quiso imponer a través de este bloqueo criminal que quería imponer Estados Unidos a todo un pueblo. Y vemos en temas como el petróleo, por ejemplo, el 80% del petróleo iraní que iba hacia China, que más allá de los discursos, más allá de las palabras, iba fortaleciendo una integración regional. Igualmente los lazos que fue fortaleciendo cada vez más el gobierno iraní con todos los países de Medio Oriente, de Occidental, fueron fundamentales. Y en este último punto, cabe recalcar que sin duda Irán fue uno de los países que estuvo en la punta de la defensa del pueblo palestino en estos últimos 7 meses. ¿Por qué menciono este punto en particular? Porque finalmente, como bien lo decían hace pocos minutos, tuvieron que sortear este peligro de expansión de la guerra a todo Medio Oriente, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente, y hoy la Corte de Justicia Internacional ya emitió un mandato de arresto contra Netanyahu y algunos otros de los líderes israelíes por todo el genocidio que lleva dándose a cabo hace 7 meses allá. Sin embargo, las instituciones internacionales no fueron eficaces en cuanto a esto y hemos estado desde hace 7 meses en el límite de una expansión de este conflicto. Y Irán lo fue llevando a cabo un bloqueo de esta expansión de una forma muy inteligente, finalmente al fracasar la diplomacia también mostrando la fuerza militar que tenía Irán y diciendo, cuidado, quieran meterse con una expansión del conflicto porque habrá una respuesta. Lamentablemente, frente a la incapacidad de las instituciones internacionales como la ONU y otras para detener el genocidio y frente al peligro de la expansión de la guerra, esto fue tal vez uno de los actos más importantes para evitar que se haya expandido la muerte en Medio Oriente, ¿no? Ahora justamente será el desafío de quien suceda al presidente iraní, obviamente su vicepresidente en este momento, seguir con este mandato popular que es la construcción de la seguridad para el pueblo iraní y la paz para toda la región. Y basándonos en eso, ¿no? En la capacidad defensiva disuasoria, Luis, de la República Islámica de Irán, ¿podemos establecer diferencias, ¿no? Digamos, en el último lustro, por ejemplo, en función de ese poderío defensivo de Irán y esa defensa disuasoria que Irán trataba de fortalecer, sobre todo en esta región de Asia Occidental? Creo que dentro de los planteamientos que podemos hacer en términos generales sobre la gestión y la administración del presidente Ibrahim Raisi en los últimos 3 años, sin desmeritar el esfuerzo y el trabajo que anteriores presidentes han hecho sobre Irán y a favor de Irán, creo que el presidente que hasta ahora cumplía funciones en el Estado iraní, logró complementar, reunir todas estas estrategias para ampliar un plan de desarrollo amplio que contemplaba justamente 2 grandes aristas, a mi juicio, que tenía que ver una fundamentalmente con la recuperación económica de Irán, producto afectada por las grandes sanciones y del embargo petrolero que tanto Europa como Estados Unidos durante años han intentado quebrar la infraestructura y digamos que la columna vertebral del país para obviamente generar un episodio de caos social y de caotización general de la sociedad como un típico plan de intervencionismo indirecto que también han aplicado en Venezuela y que no ha funcionado. Golpe blando le llaman, ¿no? A todo eso, que hace parte del golpe blando. Y que no ha tenido éxito porque ya los pueblos y los gobiernos del mundo han comprendido justamente que hay otro mundo, que hay otras dinámicas internacionales y que por supuesto hay que encontrar aliados para soportar este tipo de golpes blandos, y estos aliados están plenamente identificados. Ahí tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a la India e incluso tenemos una reconciliación histórica entre Irán, Turquía y Arabia Saudita, que en otros tiempos sería imposible pensarlo, y creo que esto es parte de las gestiones y las acciones del presidente Raisi como una de las formas de salvaguardar el interés nacional de Irán, y por supuesto en esa salvaguarda del interés nacional estaba el elemento defensivo
defensivo, el elemento militar disuasivo, como bien lo dice nuestro compañero de análisis. Más allá de un idioma de la paz, también dejaba claro que ante las provocaciones de aquellos que no quieren la paz, también había una respuesta, una respuesta objetiva, una respuesta eficiente en términos militares, obviamente intentando utilizar esta herramienta en último término, en última instancia, cuando ya la diplomacia y las palabras no logran obtener resultados. Obviamente en la legítima defensa, en la real legítima defensa, es donde Irán siempre decía al mundo: tenemos capacidad defensiva, tenemos cómo defendernos ante los enemigos que no conocen el diálogo y que no conocen la convivencia pacífica y la coexistencia pacífica, independientemente de las diferencias políticas, étnicas, culturales o religiosas. En síntesis, creo que el presidente Ibrahim se convirtió en los últimos 3 años en lo que tanto había intentado buscar el plan de desarrollo iraní en el contexto de esta región del planeta, ¿no? Un plan integral que lo potenció y que lo convirtió en el líder de un país cuyas características en estos momentos son de potencia regional. No en vano forma parte del Foro Económico de Shanghái, del BRICS, además de la Unión Económica Euroasiática, y que logró algo, como lo dije hace unos segundos, algo impensable, que la diplomacia iraní se sentara en la mesa en igualdad de condiciones con anteriores enemigos políticos que eran imposibles verse la cara en términos de comprensión del mundo, pero que en estas circunstancias actuales y comprendiendo la importancia del mismo, se dieron grandes e importantes pasos para la pacificación y la contención de la guerra dentro de esta área geográfica, que además está muy convulsionada y que pareciera que a unos fuera de este territorio les interesa mantener el conflicto permanente, mientras que Irán, con su firmeza y con su inteligencia, en este momento fue incluso construyendo una nueva red de amistades y de alianzas geopolíticas localizadas para justamente contener a los focos que desestabilizan aún esta región. Muchos decían que el presidente, analistas internacionales decían que el presidente Seyed Ebrahim Raisi era de esos articuladores regionales que realizaba una política, tal vez para algunos, en términos diplomáticos, para algunos analistas internacionales y geopolíticos, una política lenta pero segura, que iba al objetivo. Entonces, Eduardo, si nos quedamos, digamos, no solamente en esta región de Asia Occidental, Medio Oriente, en el oriente completo del planeta, desde Europa o Eurasia hasta el oriente completo, estamos hablando de un bloque prácticamente articulado. Le pregunto, ¿fungió el presidente Seyed Ebrahim Raisi como articulador de ese bloque? Porque estamos hablando de relaciones, por ejemplo, sumamente fortalecidas con Rusia, con China, este nuevo orden mundial que también quedó en evidencia en esta región de Asia Occidental después del restablecimiento de lazos diplomáticos, ya bien lo decía Luis, con Arabia Saudí, la articulación también con todo el eje de la resistencia en contra del genocidio y el ingreso a todos estos mecanismos de integración. Tú mencionabas Organización de Cooperación de Shanghái y también a partir del 1 de enero de este 2024, el ingreso a los BRICS Plus. Sí, bueno, claro, aquí hay 2 hechos, creo que ellos son fundamentales. Uno, como tú mencionas, que es de largo alcance, el cual yo creo que Irán ha estado a la altura de entender la transformación que se está dando a nivel global en términos geopolíticos, en una estructuración del mundo que realmente no es solo multipolar en sentido de múltiples países, sino una estructuración regional, es decir, son regiones que cada vez más emergen en procesos de integración. En ese sentido, yo creo que Irán claramente ha tenido un rol muy importante en términos de su diplomacia y su diplomacia no solo política, sino económica, en términos de integración, lo que tú mencionas, no tanto como los BRICS, como la Organización de Cooperación de Shanghái son fundamentales. Pero más allá de eso, yo creo que en esta crisis actual que se vive del derecho internacional, en esta crisis en la cual vemos nosotros la respuesta de Estados Unidos, de algunos de sus aliados europeos, la respuesta belicista, frente a la pérdida de hegemonía, vemos que se creó un parteaguas, digamos, en el mundo, entre este va a ser el escenario al cual quiere llevar Estados Unidos y quieren llevar algunas de las potencias europeas. O sea, hemos visto las declaraciones frente a lo que sucede en Ucrania de países como Francia o Inglaterra, y que son muy claros en su dimensión belicista. Y ahí creo yo que este parteaguas tiene 2 lados, El uno, que no solo es como el tratar de defender una hegemonía
qué es lo que está tratando de hacer Estados Unidos y tratando de hacer Europa, pero además el otro criterio es la paz, porque el problema es que el antiguo mundo que se está muriendo no puede ser defendido por nada más que sea la guerra. Y frente a esto yo creo que justamente la diplomacia, tanto económica como militar iraní, lo entendió muy bien, ¿no? Lo entendió muy bien. Todos estos procesos de integración tenían esta doble dimensión. La una a largo plazo, de ir cimentando el camino sobre el cual se iba a dar la cooperación económica, la cooperación cultural, de educación, como ustedes lo mencionaban al inicio de este programa. Irán ha tenido toda una serie de iniciativas por ejemplo, de becas para estudiantes de otros países limítrofes o tan lejanos como algunos países en América Latina, programas de integración tecnológica, que todos sabemos que uno de los principales intenciones del bloqueo que se quiso tener hacia Irán tuvo que ver con la intención de bloquear el desarrollo tecnológico de Irán, que más allá que se esté de acuerdo o no políticamente, nadie tiene derecho de imponer a un pueblo un retraso tecnológico. Y en todos estos factores que iban dándose a largo plazo, surgió el tema de Palestina como este parteaguas que aceleró muchas de las cosas en términos de la estructuración regional. Yo creo que estamos entrando en una década en la cual justamente estas dos opciones, ¿no? Las opciones de el mundo multipolar y el intento de defender el mundo que se está muriendo, van a tener que enfrentarse a esto que es justamente la guerra, y lo hemos visto esta semana. Estos últimos días han sido terribles en términos de el atentado que hubo contra el presidente esloveno, justamente que tiene que ver con sus posiciones sobre Ucrania, el primer ministro, exactamente, y ahora este acto trágico, ¿no? que sucede en Irán, que igual obviamente por el momento habrá que ver qué se tiene de conclusiones, ¿no? Sobre qué causó el accidente, cómo fue, pero más allá de eso genera una incertidumbre de la cual sabemos que algunas de las grandes potencias mal llamadas occidentales van a querer tal vez aprovecharse. Entonces es el momento en que justamente todo este camino a largo plazo es el que va a tener que mostrar sus frutos, y vemos directamente cómo países como China o Rusia se han pronunciado inmediatamente en apoyo al pueblo, en solidaridad al pueblo iraní, pero más allá mostrando en qué parte de este parteaguas, digamos, y esta división del mundo que se está dando están, ¿no? Marcando o reiterando de qué lado de este orden mundial están, ¿no? Y esto además llega, Eduardo, también en un momento sumamente crítico, ¿no? A mi criterio, para el derecho internacional, para la justicia internacional, con esa pasividad de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, sí, hoy emitieron una orden de captura contra Benjamin Netanyahu, pero habrá que ver qué tan obligado está Netanyahu, o qué tan obligada está la Corte a hacer cumplir esa orden de captura, ¿no? Y qué tan eficaz puede ser esa justicia internacional, que hasta ahora, hasta el momento, solamente para referirnos al genocidio en la Franja de Gaza, prácticamente se han quedado de brazos cruzados, y no hay que buscar tantos ejemplos para encontrar el argumento a esto que estoy diciendo, porque lo vimos 26 de enero cuando la Corte emitió un comunicado sumamente escueto, sin siquiera llamar la atención, sino solamente instando al régimen de Israel a que tuviese mayor cuidado a la hora de atacar las zonas donde están concentrados miles de civiles en la Franja de Gaza. Pero a ver, no nos salgamos ahorita de este tópico, pero solamente lo quería traer a colación porque llega en un momento sumamente álgido para el derecho internacional. Entonces uno dice, a ver, si no se cumple esto, si esos que están allá arriba, que tienen que hacer cumplir el derecho internacional, pues se quedan de brazos cruzados y prácticamente están viendo cómo están matando a un país entero o a medio país entero, entonces, ¿qué queda para las otras naciones que buscan un nuevo orden mundial? ¿Qué queda para las otras naciones que se oponen a esa hegemonía occidental liderada por Estados Unidos? Y ahora, que menciona Estados Unidos, Luis, Informaciones de Desarrollo, llega un comunicado desde el Departamento de Estado donde expresan aparentemente condolencias por la muerte del presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y desde luego por el canciller Hossein Amir Abdollahian, además de los demás acompañantes que iban a bordo de esta aeronave, de este helicóptero. Abro aspas, abro comillas, para parte del comunicado. Y mucha atención a esto. Mientras Irán elige al nuevo presidente, reafirmamos nuestro apoyo al pueblo iraní y su lucha por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Cierro comillas. Creer en este comunicado que emite el Departamento de Estado, creer en esa diplomacia que ha ejecutado Estados Unidos, creer, por ejemplo, en esta especie de supuesta condolencia, cuando trae a colación el tema de los derechos humanos, que son bien cuestionados en Occidente.
Creo que siempre he intentado en los últimos años describir dos características de Estados Unidos. Sí, me atrevo a asegurar que... Luis, perdí conexión. Luis, no le escuché. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, creo que en los últimos años podemos identificar dos características fundamentales de la política exterior de Estados Unidos. Entre las tantas que pudiéramos identificar, siempre me ha gustado y me siento cómodo cuando la determino como una, militarista, y segundo, hipócrita. Entonces, en este momento, la segunda característica es la que está de manifiesto, la hipocresía ante el mundo, porque un comunicado de esta característica, donde en términos humanos se debería referirse en otros conceptos y no adelantarse a procesos que son propios y que son internos de la política iraní, como por ejemplo convocar a nuevas elecciones, que lo establece la propia constitución iraní en un plazo de 50 días y que se está cumpliendo el protocolo que establece la misma constitución de la República Islámica de Irán, que es el vicepresidente que temporalmente y transitoriamente asume la presidencia de la República para ordenar el Estado, para ordenar ante una situación de calamidad y de catástrofe pública como esta, y que ningún otro país ha hecho referencia a este asunto, salvo, exceptuando, creo que la primer ministra de Italia también hizo un comentario similar, Giorgia Meloni, sí, Giorgia Meloni lo hizo, sí, que planteaba algo que, bueno, que ella no veía cambios al interno del país. ¿Qué esperaba esta primera ministra? Que a raíz de este lamentable accidente existiera algún tipo de revuelta popular dentro de Irán. Esas son las cuestiones que en este momento... Pero son declaraciones sumamente cuestionables, que generan mucha suspicacia. Ojo, no me quiero meter en otras aguas, porque tenemos que esperar investigaciones y resultados, por supuesto. Exacto, y no podemos descartar justamente que en estos momentos, conociendo el antecedente de los organismos de inteligencia, tanto de Israel como de Estados Unidos, que pudieran estar intentando aprovechar las circunstancias de dolor y de fragilidad que pudiera encontrarse dentro del pueblo iraní, dentro de las estructuras de inteligencia y de seguridad militar, para intentar cualquier tipo de circunstancia. Lo hemos visto en redes sociales de este lado del planeta. En Latinoamérica hemos visto cómo se ha levantado un ejército de bots para supuestamente, de forma miserable, como lo he llamado yo en redes sociales, manifestar una supuesta alegría por esta lamentable circunstancia que atraviesa el pueblo de Irán. Y eso también denota la pobreza y la miseria humana con que algunos políticos intentan aprovecharse de esta circunstancia para hacerse notar justamente una circunstancia que debería ser respetada y por todos, independientemente de las diferencias ideológicas y políticas que podamos identificar. Y volviendo al tema de Estados Unidos, no es para nada de extrañarse esta actitud. Incluso han sido uno de los gobiernos que más ha tardado en reaccionar ante la circunstancia. Obviamente debo asumir que es que previo a este tipo de comunicado, todas las partes internamente se consultan y probablemente, como cumpliendo un protocolo de diplomacia, deciden sacar un comunicado, pero obviamente sin dejar a un lado lo que realmente piensan, que lo que le interesa es justamente intervenir y inmiscuirse dentro de las cuestiones políticas que, y repito, solamente le competen a los iraníes en adelante, y que está de más el comentario en una circunstancia como esta. Obviamente no podemos esperar más de quienes durante años junto al Estado de Israel han intentado destruir el sistema político y económico del pueblo de Irán y en su conjunto la revolución islámica. No pierden tiempo, dijéramos, en América Latina, ¿no? Eduardo, hablemos de ese legado. Hemos tocado mucho el tema de la defensa y la política disuasoria y esa política que ejecuta la República Islámica de Irán desde hace ya varios años, sobre todo ahora con mayor anuencia, con la presidencia del fallecido jefe de Estado, Seyed Ebrahim Raisi. Pero esa política que va de la mano en función de los derechos, o de hacer valer, de hacer respetar, ¿no?, los derechos de los pueblos oprimidos. Venga acá la acotación precisamente por la causa palestina, ¿no?, y también por otros diferentes movimientos que han sido oprimidos a lo largo de décadas. ¿Qué legado le deja el presidente Raisi al eje de la resistencia, ¿no?, en su conjunto, eje de resistencia regional, y dos, a todos los países de la región, incluidos países árabes, que todavía mantienen relaciones con el régimen de Israel, cuando en muchas oportunidades el propio mandatario pedía, a ver, vamos a establecer unidad en función de una sola causa? Es una causa que tiene igualdad en nosotros, con la misma cultura, digo, palabras más, palabras menos, con la misma religión, con los mismos derechos, sobre todo, y que está siendo pisoteada una causa.
Bueno, digamos que yo creo que frente a lo que tú mencionas, y lo vuelvo a situar en lo que tú mencionabas justo antes, de la decadencia, de la crisis actual del derecho internacional y de las instituciones que supuestamente deberían defenderlos, ¿no? Yo creo que Irán dejó un ejemplo de un camino o un horizonte de lo que significa la lucha contra un genocidio, contra la violación de derechos humanos en general, cuando un sistema institucional que fue creado justamente para, en esta hipocresía de la que estábamos hablando hace pocos minutos con nuestro otro invitado, frente a esta hipocresía de las instituciones internacionales, ¿cuál puede ser el camino, ¿no? Lamentablemente ninguno de nosotros, ni tampoco era la opción de Irán, quiere llegar a momentos de defensa militar activa, ¿no? Pero el hecho de que exista la posibilidad firme, clara, de que haya una respuesta activa frente a estos crímenes, frente a este genocidio, frente a estas acciones que finalmente son acciones claramente imperialistas contra toda la región, es algo fundamental que yo creo que ha inspirado otras regiones. Nosotros vemos el accionar de Yemen, por ejemplo, fue fundamental, y han demostrado que hay ciertos tipos de acciones que hay que llevar a cabo. Yo iría un poco más lejos también. Yo creo que si tú te pones a ver cómo se han alzado las voces en cada rincón del mundo estos últimos meses frente a justamente la inoperancia de las instituciones internacionales y el avance de la guerra, yo creo que en cada una de estas voces hubo un ejemplo y una mirada enfocada hacia la diplomacia iraní. A ver qué estaba pasando ahí, cuáles eran las posturas de Irán. Lo mencionábamos al inicio del programa, desde el inicio del genocidio, Estados Unidos e Israel tratan de expandir el conflicto en la región, ¿no? Y fue justamente... Y siempre estaba como que la mira puesta sobre Irán en todo momento. Totalmente, o sea, nosotros vemos el bombardeo que hubo del consulado iraní en Damasco, fue exactamente una de las pruebas de esto, ¿no? Y bueno, yo tampoco quiero avanzarme y tenemos que esperar. Yo sí hago el llamamiento a que todos esperemos a los resultados de las investigaciones de qué fue lo que sucedió con este accidente, pero hay que ver cuál es, más allá de los orígenes de este accidente, hay que ver cuál va a ser la diplomacia y la injerencia clara de Estados Unidos o de Israel frente a este hecho, porque nosotros sabemos que esto no quedará solo en un comunicado. Podemos esperar todas y todos que van a haber acciones, obviamente tratando de tener su injerencia como lo han hecho siempre. No sería ninguna sorpresa, sino que llevan décadas de injerencia en la región, y seguramente habrá una presencia y un accionar de injerencia en las próximas elecciones que van a haber en Irán, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado y de nuevo volver a respaldar el proceso que solo puede ser soberano del pueblo iraní, ¿no? Más allá de lo que cualquiera de nosotras y nosotros podamos pensar de cuáles son los mejores caminos políticos o cuáles son cómo deberían traducirse los derechos humanos, es el pueblo iraní el que debe avanzar en ese camino, y no hay nadie que tiene el derecho a tener una injerencia ahí adentro. Entonces, en ese sentido, hay que estar alertas, ¿no? Hay que estar alertas primero en entender qué fue lo que pasó en este accidente, tomar con calma, esperar las investigaciones, y después sí ver más allá de eso cuál va a ser la estrategia de injerencia que tengan países como Israel y Estados Unidos, porque ellos han iniciado este proceso de guerra, este gran ciclo de guerra que comenzó en los territorios ucranianos, que se tradujo después en los territorios palestinos, que se están expandiendo a otras zonas ya cercanas de China, y ellos no se quedarán de los brazos cruzados. Ya han habido demasiadas pruebas, como lo decíamos hace un momento, de que la opción para proteger su hegemonía, que está en decadencia, no es otra que la guerra y la injerencia en los derechos de los pueblos. Entonces, obviamente este es un momento en que desde muchas voces del mundo se está alzando también esta consigna de vigilancia, ¿no? Primero solidaridad con el pueblo iraní, pero también vigilancia en cómo algunos de estos países digamos, hegemónicos, o que pretenden mantener esta hegemonía en el Occidente, van a querer aprovecharse de esta situación trágica para seguir avanzando su proyecto de muerte, ¿no? Decía el presidente interino de Irán, decía Mohammad Mokhber, esto que ocurrió, que lamentablemente ocurrió hace ya un día, el fin de semana, no altera en lo absoluto el orden, y sigue el camino, sigue la ruta de fortalecimiento, de desarrollo, sigue la ruta de gobierno, sigue hacia adelante la República Islámica de Irán, y no altera absolutamente nada, porque decía, la constitución iraní
prepara a todos los funcionarios para eventualidades como esta, que a ver, si a la larga vamos, pues realmente emocionalmente o psicológicamente, pues las personas no están preparadas para una partida física, ¿no? Realmente, por muy fuerte que se haga o que uno intente ser. Pero entonces, políticamente hablando, económicamente, Luis, y también en materia de seguridad, ¿dónde poner el ojo ahora cuando es un momento crucial para la República Islámica? Cuando, a ver, ya lo adelantaba Eduardo, puede haber cualquier tipo de injerencia, porque ahora vienen elecciones, desde luego, ¿no? No se sabe la fecha exactamente, eso ya depende de las autoridades que toman el rumbo de la República Islámica. Pero entonces, ¿dónde poner el ojo en estos tres aspectos? Político, económico y militar, o defensivo. Sí, creo que coincido perfectamente con el abordaje que hace nuestro compañero de análisis y ese planteamiento me hace recordar mucho el 5 de marzo del 2013 en Venezuela, cuando lamentablemente el presidente Chávez se anuncia su fallecimiento. Años más tarde, nosotros desde Venezuela pudimos conocer por documentos desclasificados del Departamento de Estado y por declaraciones de algunos ex embajadores de Estados Unidos en Venezuela, donde ellos aseguraron que la partida física del presidente Chávez era la oportunidad perfecta para terminar de destruir el proyecto político que se había instalado en Venezuela. Y no en vano, el siguiente año se presentaron hechos de violencia bastante importantes que dejaron mucho daño sobre la población venezolana, sobre la economía y sobre el Estado venezolano. Y luego el siguiente nivel fue aplicarle muchas más sanciones a Venezuela y el cerco económico que literalmente pretendía asfixiar en todo sentido a la economía venezolana, al sistema político venezolano, a la industria petrolera venezolana y por supuesto derivó también en otras consecuencias y acciones de tipo militar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Ese episodio está allí, se puede comparar justamente porque los elementos de inteligencia de Estados Unidos y pues no puedo incluso dejar a un lado la posibilidad de que la inteligencia israelí también estuvo participando en Venezuela aliado con Estados Unidos, se aprovechan de la sensibilidad emocional que pudiera existir dentro de los altos mandos decisores tanto políticos como militares. Independientemente de que sean dos casos totalmente distintos, hay algo que nos une que es el efecto emocional. El efecto emocional, una pérdida irreparable, una pérdida político de los países que estamos analizando. Ahora bien, usted plantea tres grandes áreas en las cuales poner exclusiva y especial atención. Yo diría que la principal ya la están asumiendo las autoridades iraníes, que es mantener el orden interno y la seguridad de la frontera y por supuesto blindar el país de cualquier otro tipo de injerencia aprovechando las circunstancias actuales. Y no solamente aquellos que vienen o provienen directamente de Estados Unidos y de Israel. Recordemos que también hay otros factores que están dentro del territorio y cerca del territorio iraní que se pudieran prestar para cualquier circunstancia en este momento. Me refiero a aquellos grupos que están apostando a la violencia y que aplican el terrorismo como método de acción. Mercenarios de todo tipo que además están desplegados a raíz de todos los conflictos que Estados Unidos ha generado en esta región y que pudieran estar esperando un momento como este para intentar conseguir algún tipo de victoria militar. Y estoy seguro que habrá una respuesta de seguridad militar adecuada ante esta circunstancia porque ya se ha anunciado. Desde el punto de vista económico, creo que existen grandes retos aún para recuperar la economía de Irán, sobre todo la economía doméstica y la economía que tiene que ver directamente con las personas, los salarios, incrementar el PIB, incrementar los niveles de producción que ya venían tomando buenos números y que por supuesto hay que continuar esta labor y estoy seguro que el vicepresidente interino que actualmente está ejerciendo funciones lo comprende desde ese punto de vista. Y desde el otro lado, desde el control político, debe haber incluso una consolidación en memoria del presidente Raisi de estas relaciones internacionales de amistad y de cooperación que han venido cimentándose en los últimos años, porque ya Irán marcó un rumbo que es convertirse en una potencia intermedia en esta región del mundo y por lo tanto no debe abandonar este rol
rol, no debe abandonar este papel porque ya tiene aliados y porque además ha encontrado una suerte de sinergia con otros países que no se puede sencillamente desaparecer de la noche a la mañana. Creo que es un destino compartido que tienen con estas llamadas potencias emergentes y, por supuesto, el nuevo presidente que asuma el liderazgo de Irán tiene que continuar con esta importante labor en la configuración de nuevos bloques geoeconómicos y geopolíticos en el contexto actual. Una sinergia que incluso fue acercando a la República Islámica de Irán a un continente latinoamericano y caribeño durante los últimos 3 años, sobre todo durante la presidencia de Seyed Ebrahim Raisi. ¿Qué tan beneficiosa fue esta idea o este fortalecimiento de acercamientos? Eduardo, digo, beneficioso en términos mutuos, ¿no? Digo, para toda la región latinoamericana y caribeña o los países más cercanos a la República Islámica de Irán, más los que se acercaron aún más durante la presidencia de Seyed Ebrahim Raisi. ¿Y qué le dejó además este acercamiento a Latinoamérica? Bueno, yo creo que hay 2 niveles aquí, ¿no? El primero es muy cercano a lo que ya decía mi compañero de análisis ahora, que tiene que ver con actos muy concretos, ¿no? Como fue justamente el tema del petróleo entre Venezuela e Irán, por ejemplo, que fue algo muy concreto, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que se traduce en el territorio latinoamericano el mismo tipo de perspectivas que vemos en Medio Oriente o en otros lugares en cuanto a cuál es el horizonte que se está tejiendo de conflicto frente a cómo se puede crear una soberanía de los pueblos en este contexto de una militarización que están proponiendo los Estados Unidos y algunos de sus aliados de la OTAN para proteger su hegemonía. Nosotros vemos traducirse exactamente lo mismo en América Latina. Nosotros vemos que los gobiernos que están tratando de crear un horizonte propio y soberano para América Latina han tenido obviamente, no hablo solo de los gobiernos, sino de los pueblos, una mirada como de entendimiento mutuo de lo que significa la disputa en este momento de la historia de construir un camino propio para los pueblos, que no es una disputa que está supeditada a lo que te digan grandes potencias imperialistas, en el caso latinoamericano claramente siendo los Estados Unidos los que tratan de dictar muchas de las políticas, y eso se traduce justamente en la mirada que llevan los pueblos, ¿no? Yo creo que ha habido un destino compartido, más allá de las diferencias culturales, religiosas, políticas que puedan haber, hay un destino compartido en la pregunta de cómo construir soberanía y paz en este contexto que estamos viendo actualmente, que es tal vez el contexto más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial, diría yo, de una expansión de un conflicto a nivel planetario, ¿no? En ese sentido, yo creo que ha habido un acercamiento para América Latina en reconocerse que hay un mismo destino entre los que deseamos estas 2 cosas, construir un horizonte soberano que pasa necesariamente por la integración, y cuando la integración, ya sea comercial, diplomática, no quiere darse en términos autoritarios, como es lo que pasa con los tratados de libre comercio, como claro, es lo que imposiciones, ¿no? De alguna u otra manera. ¿Qué es lo que se ha hecho en nuestro continente? Cuando tú ves, por ejemplo, países como Ecuador, que tuvieron que votar hace poco tiempo sobre si queríamos reconocer cortes internacionales que favorecen las empresas multinacionales, el pueblo ecuatoriano dijo no. Y en eso compartimos un mismo destino con los pueblos que dicen queremos dejarnos de un yugo internacional manejado por grandes potencias occidentales como Estados Unidos y las potencias europeas, ¿no? Entonces ahí sí hay un destino compartido, más allá como lo digo, más allá de las diferencias culturales, religiosas, políticas que puedan haber, hay un mutuo reconocimiento. Y claro, cuando solo nos ofrecen, digamos desde el norte de América, un cierto tipo de relacionamiento diplomático o económico que significa una sumisión a un orden que favorece a los más poderosos, obviamente lo que se va a desarrollar son miradas hacia otros lugares para ver qué otras relaciones pueden tejerse. Y es en ese marco en el que se ha dado el acercamiento hacia otros países. Nosotros vemos en América Latina claramente como dentro de los horizontes progresistas o soberanos para los pueblos latinoamericanos han habido acercamientos con China, con Rusia, con Irán, y esto no es nada más que el resultado de esto, ¿no? El ya no querer ser sometidos a través de otros lazos diplomáticos y otros lazos económicos, y en ese momento obviamente nuestro destino es compartido con el que estábamos nombrando anteriormente. Construir otros bloques regionales, construir relaciones diplomáticas y económicas bajo otra lógica que no sea simplemente la libre competencia y que el más poderoso salga siempre ganando, ¿no? Aquí hay otro tipo de relaciones que poco a poco
comienzan a emerger mientras emergen los BRICS, mientras emergen otras estructuraciones regionales, también va emergiendo la aspiración a otro tipo de relacionamiento entre pueblos, que todavía no se da, es muy pronto para ver cómo se va a traducir. En América Latina ya hubieron muchas postulaciones de estos en organizaciones como el ALBA, por ejemplo, y el Tratado entre los Pueblos, ¿no? Pero poco a poco va surgiendo entre otras regiones, y claramente Irán era parte de este tipo de relacionamientos, ¿no? Estaba revisando la prensa internacional desde ayer domingo, Luis, y muchos medios de comunicación occidentales, corporaciones mediáticas sobre todo, que dependen de estas agencias de comunicación, de Associated Press, la AFP o Reuters y muchas otras agencias internacionales de las que hacen eco además muchísimos medios de comunicación alrededor del mundo, pero con mayor anuencia en Occidente, ya estaban especulando sobre la tranquilidad en Irán. Hay tranquilidad ahora en Irán, y lo digo con propiedad. Lo han mostrado nuestras corresponsales en la calle, ¿no? En las calles iraníes. Más bien, se han registrado concentraciones en lugares sagrados, en mezquitas, en oración, por el legado también que han dejado todos estos personajes políticos. Entonces, ¿cómo hacerle frente a eso que desde afuera se intenta ya, digamos, de alguna u otra manera? Me queda poco tiempo, pero ¿cómo hacerle frente a eso que desde afuera de Irán se intenta, digamos, yo no sé si es desarticular o tratar de meter la puya poquito a poco, cuando adentro, en suelo propio, se ve un escenario completamente diferente, de tranquilidad? Sí, ahí hay una realidad que debemos aceptar y gestionar, que es el monopolio informativo que están dentro de las redes sociales. Estamos hablando de la plataforma X, Instagram, TikTok y todas las demás redes sociales. Obviamente hay un sesgo y una especie de dictadura mediática favorable a los intereses del llamado mundo occidental, y por lo tanto sobre esa idea tenemos que cabalgar para intentar llevar un mensaje objetivo sobre la realidad de lo que está ocurriendo en el terreno. Y eso es un reto permanentemente que tienen, por ejemplo, canales de televisión internacional como Hispan TV, como Telesur, como Al Jazeera, como Al Mayadin, que además intentan plantear una visión más acercada a los pueblos, y difícilmente, lamentablemente, es una realidad con la que tenemos que gestionar. Difícilmente personas que están influidas por las redes sociales y que banalizan incluso a la política y las relaciones internacionales en este momento puedan tener una claridad amplia acerca de lo que realmente está sucediendo en Irán. Y es increíble cómo los fake news nuevamente han hecho presencia en redes sociales mostrando algún tipo de supuesta celebración, cuando realmente eran videos de Año Nuevo, ¿no? de celebración de Año Nuevo, y se planteaban como la supuesta respuesta del pueblo de Irán ante esta circunstancia, cuando la realidad es que lo que ha habido es consternación, asombro y sorpresa, digamos que desde el punto de vista negativo. Estos son el tipo de sorpresa que nadie quiere recibir o nadie quiere vivir, y lo que se ha demostrado justamente en las calles de las principales ciudades de Irán es justamente eso, rezos, y incluso desde el momento que se conoció la noticia en las primeras horas, e incluso antes de las 12 primeras horas, se planteaba la posibilidad de sobrevivientes, y los rezos eran justamente para que los tripulantes de esta aeronave se encontraran al menos en condiciones para ser rescatados con vida. Lamentablemente el destino no fue así, y de igual manera la respuesta del pueblo iraní lo hemos visto a través de los medios independientes y alternativos a la hegemonía occidental, cómo han salido a manifestar justamente solidaridad y apoyo por el presidente Raisi y su familia, y el legado político que deja dentro de la sociedad política iraní. Lamentablemente, lo digo no con ánimo, lamentablemente hay una realidad alterna de los medios de comunicación y de las redes sociales con la que tenemos que combatir día y noche, y que justamente en este episodio no creo que vayamos a tener un triunfo favorable dentro de opiniones que ya están mal formadas. Creo que nos debemos justamente que enfocar en transmitir la verdad por los canales que nosotros dominamos y tenemos dentro de el espectro de la opinión pública, con seriedad y con responsabilidad. Y justamente cualquier espacio que se nos preste y que podamos utilizar, transmitir nuestra versión, nuestra realidad y nuestro criterio objetivo acerca de lo que ocurre en países como Irán, países como Venezuela,
Venezuela, que Venezuela tiene un amplio historial de ser víctima de fake news, y por lo tanto hemos aprendido a gestionar esta realidad alterna, este submundo paralelo que existe dentro de la generación de opiniones en redes sociales. Eduardo, me queda poquitico tiempo, prácticamente un minuto, pero todo esto me lleva a pensar que hay una madurez política y social, ¿no? Digamos, en ese nuevo orden mundial que está en plena construcción y que ya está, bueno, tal vez me atrevo a decir, prácticamente consolidado, pero que todavía se enfrenta a ese mundo unipolar. Y es que ahora, políticamente hablando, ahora la gente en Irán no está de brazos cruzados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué viene después? No, existe todo un plan, ¿no?, para salir adelante, para seguir con el curso del país. ¿Es madurez política? Le pregunto, me queda poco tiempo. Sí, claramente, súper rápido. Yo diría que esto que hemos vivido estos últimos meses frente a la inoperancia del derecho internacional, frente a la violencia de la muerte y el avance de la militarización, solo dejan una vía muy clara. Cuando nosotros vemos estos mensajes que se preguntan sobre la paz en Irán, sobre cuál es el estado que hay, en realidad lo que están tratando de hacer esos medios hegemónicos es ocultar que el verdadero descontento popular se da en las universidades norteamericanas, en las universidades europeas, en las voces que están demandando que sus países tomen otro horizonte. Entonces, realmente ahí es donde está este parteaguas, ¿no? Se ha entendido de otros bloques emergentes que no es ni a través de la guerra ni a través de la imposición que se va a crear una alternativa, sino que tienen que crearse otro tipo de relaciones que tienen que ser, si no son democráticas y si no son justamente respetuosas de la soberanía de los pueblos, van a terminar cayendo en la misma decadencia de los que están ahora desapareciendo. Entonces es por eso que comienzan a emerger estos otros tipos de formas de madurez, ¿no? Y es hacia ahí que tienen que ir si no quieren sufrir el mismo destino de otras potencias imperialistas que ahora están cada vez más en decadencia, ¿no? Y mire cómo terminaron cada imperio, o mire cómo terminó cada imperio largo de la historia de la humanidad. Señores, muchísimas gracias por esta conversación, muy agradecido, gracias por su tiempo, sumamente ameno. Es un placer siempre. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, que estén muy bien. Hasta la próxima. Y ustedes también gracias, muchas gracias por acompañarnos. Sigue la cobertura en Hispan TV, Nexo Latino. Hasta la próxima.